Bienestar Miranda, cosmética natural, orgánica, saludable, al servicio de tu belleza. Presenta. Charlando con los lectores. ¿Sí? ¿Y qué nos vas a compartir ahora? Pues estuvimos platicando, ¿no? Estamos terminando el libro, ya no falta mucho, vamos, en la parte final del libro y nos estaba platicando la autora un poco de sus experiencias, ¿no? Con la literatura, de cómo se fue encontrando ella con la literatura y platicábamos también de situaciones muy extremas en donde la literatura también había ayudado, como en la Segunda Guerra Mundial y así en varios momentos históricos, ¿no? De varios casos. Creo que es cuando platicaste que ella sufría bullying de chamaca y que escribió un pequeño cuento, ¿no? Sí. Sí, un pequeño cuento que dijo ella, ya que me lo encontré, dice, no quise retocarlo, no quise hacer ningún cambio. Ahí está, así tal cual. Creo que termina cuando suena el recreo, porque está soñando. Sí, exacto. Creo, sí, con eso terminamos, ¿no? En el programa anterior, es un pequeño ahí como fragmento de uno de los primeros cuentos que ella escribió. Y sí, termina todo, es un pequeño clímax, dice, me encuentro con una tribu y me armo de valor, ¿no? Tenía que pasar, es mejor no irritarlos. En su lengua me llaman diablo blanco y astuto. Ahora me llevan ante sus jefes, son dos. Me invitan a comer su comida y si no, me matan. Pueden ser amistosos y pueden ser muy crueles. Veo alrededor los esqueletos de sus víctimas. Me dan gusanos vivos en una hoja grande de planta tropical. Se me retuerce la tripa de asco, pero tengo que soportarlo y mastico. Luego trago, me lo acabo todo. Se ríen de alegría y me dejan marchar. Salvada. Según el mapa, el poblado de la tribu está cerca del escondite del tesoro. Llego a una cueva de paredes húmedas y desiguales. Avanzo cautelosa por si hay trampas. Después de emplear varios días en deambular por los pasillos excavados en la roca, encuentro el tesoro justo cuando oigo la sirena de que se acaba el recreo, ¿no? Eso fue de los primeros cuentos que escribió la autora, ¿no? Elena Vallejo, y ella lo recuerda aquí en este libro como parte de lo que ella sintió cuando empezó a escribir y lo compara con estas situaciones que platicamos, ¿no? De situaciones muy, pues, extremas de vida o muerte, el caso de Frankel, y habíamos dicho dos casos más, ¿no? De tres De casos. Víctor Frank, ¿sí? De tres casos muy fuertes que en estas situaciones extremas, pues la literatura fue, ¿no? Como la llave ahí que los ayudó a mantenerse cuerdos, ¿no? Dentro de la situación. Y más allá, pues habíamos platicado de cómo se había puesto importancia en conseguir traductores, en conseguir ordenadores de los textos de la literatura, y cómo tantos textos igual y tantas lenguas se fueron perdiendo por no tener un orden, ¿no? Y por no tener un sistema para organizar estos textos, ¿no? Entonces, como platicamos en algún momento del libro, muy al principio, parte de la historia que nosotros tenemos es porque es la historia que se conservó, no tanto porque sea la historia que ha pasado, ¿no? Que se ha creado, sino esto de que los ganadores escogen, ¿no? Como cuál es la historia que se va a contar, y también que siempre ha sido un sistema un poco, pues,
volátil, o sea, donde escriben, donde se ha escrito la literatura siempre ha sido complicado, ¿no? De conservar. Entonces, gracias a estos ordenadores, gracias al el trabajo de los traductores y gracias a la ambición de Alejandro Magno que ya hemos platicado, de cómo quería unificar a varias culturas, varias naciones, pues tenemos el pedazo de historia que tenemos ahorita, ¿no? Y podemos estudiarlo y podemos aprender de él y es un poco lo que se dedicó a hacer Irene Vallejo, ¿no? La autora en este libro. Y ella resalta, ¿no? Estos casos de cómo la literatura fue una herramienta. Dice, por ejemplo, un fragmento del libro, dice, los libros nos ayudan a sobrevivir en las grandes catástrofes históricas y en las pequeñas tragedias de nuestra vida. Lo que platicamos que pueden ser tanto situaciones extremas como cotidianas, pues, ¿no? Está presente ahí. La literatura dice, como escribió Cheever, otro explorador del subsuelo oscuro, dice, no poseemos más conciencia que la literatura. La literatura ha sido la salvación de los condenados, ha inspirado y guiado a los amantes, vencido a la desesperación. Y tal vez en este caso pueda salvar al mundo, ¿no? Entonces, no es cosa nada más de la autora y no es coincidencia, ¿no? Que tanta gente se vea como en este fenómeno de poder resistir más a situaciones difíciles de la vida cotidiana o de situaciones extremas, ¿no? De guerras, de homicidios en masa, ¿no? Y todo este rollo y que no necesariamente la gente que es físicamente más fuerte sea la que vive más tiempo, ¿no? sino pues los que tienen ahí algún libro a su alcance o que practican la escritura y eso pues siento yo que es importante, ¿no? Otro fragmento aquí del libro dice, los arqueólogos han descubierto numerosos vestigios de lenguas olvidadas que se extinguieron porque no contaban con métodos eficientes para catalogar sus textos y optimizar las búsquedas. ¿De qué sirve acumular documentos si el desorden los embarulla? Y los datos necesarios en cada momento son como agujas en pajares infinitos. Lo que distinguió a la gran biblioteca en su tiempo, como hoy al Internet, fueron las técnicas simplificadas y avanzadísimas para encontrar la hebra buscada en la caótica maraña de la sabiduría escrita. Fue de aquí que se desarrollaron estos nombres de los ordenadores, ¿no? Y que lo llevamos ahorita hasta nuestras computadoras, ¿no? Que también le decimos ordenador porque pues de ahí viene, ¿no? Nos ordena toda la información que nosotros necesitamos a nuestro alcance para poder desarrollar este fenómeno, ¿no? Este fenómeno de la información y de cómo controlarla. Los reyes coleccionistas dieron otro paso anómalo y genial, dice Irene Vallejo, ¿no? Dice, traducir. Jamás nadie había abordado un proyecto de traducción universal con una curiosidad tan amplia y tal profusión de medios. Los herederos de la ambición de Alejandro, los Ptolomeos, no se conformaron con cartografiar el mundo inexplorado, sino que quisieron abrir caminos hacia las mentes de los otros, y fue un giro decisivo, porque la civilización europea se ha construido por medio de traducciones, del griego, del latín, del árabe, del hebreo, de los distintos idiomas del Babel. Sin traducciones habríamos sido otros. De hecho, Irene Vallejo compara el trabajo de la ordenación, de ordenar, ¿no? De ordenar los textos y de la traducción. Dice que es un trabajo igual de importante que la escritura misma, que el alfabetismo. Mira, no se quiere quedar quieto. Que el alfabetismo, ¿no? Porque sin uno realmente no, si das lugar a que haya no sé cómo llamarle, si das lugar a que se dé, ¿no? El alfabetismo y que se dé la cultura y que se dé la escritura,
como dice aquí, ¿cuál es el punto si no tienes un sistema que lo pueda organizar y que lo pueda distribuir correctamente? Pues, ¿no? Que sea conocimiento realmente de todas las personas que puedan tener alcance, ¿no? A él. Y por eso fue que se perdió tanto, ¿no? Que se ha perdido tantos, lenguas, tantas escrituras, tantos, culturas, ¿no? Hasta cierto punto de que no se ha organizado y no se ha dispersado, de la forma correcta y se queda, pues, ¿no? En el olvido. Entonces, dice la misma autora aquí que, pues, otra cosa hubiera sido, ¿no? De no ser de este arduo trabajo de traducir, de ordenar, ¿no? Y de propagar, ¿no? De la ambición que tenía Alejandro. Sin traducciones habríamos sido otros. Los habitantes de cada región de una Europa obstaculizada por montañas, ríos, mares y fronteras lingüísticas habríamos ignorado los hallazgos ajenos y nuestras limitaciones nos habrían aislado más. Incluso, pues ya también siento que lo hemos tocado por la superficie, pero hemos platicado de cómo los romanos tomaron tanto de los griegos, ¿no? Entonces, este querer compartir culturas y el respetar la cultura del vencido, pues es algo muy importante porque no es algo que se vea ahorita, ¿no? Y cómo ellos sí veían esa importancia de aprender de esta cultura que tenía tanto, ¿no? Y que nos define ahorita hasta la fecha. Dice, Alejandría, en su ambigua condición de ciudad griega más allá de Grecia y germen de Europa fuera de la geografía europea, inauguró esa mirada exterior sobre sí misma. Durante los mejores tiempos de la biblioteca y siguiendo Estela de Alejandro, los filósofos estoicos se atrevieron a enseñar por primera vez que todas las personas son miembros de una comunidad sin fronteras y que están obligadas a respetar la humanidad en cualquier lugar y circunstancia en que la encuentren. Recordemos la capital griega del Delta como el lugar donde bullía todo ese magma, donde empezaron a ser importantes las lenguas y tradiciones ajenas, junto a la comprensión del mundo y del conocimiento como un territorio compartido. En esas aspiraciones, descubrimos el precedente del gran sueño europeo de una ciudadanía universal. La escritura, el libro y su incorporación a las bibliotecas fueron las tecnologías que hicieron posible esa utopía. Lo habitual es el olvido, la desaparición del legado de palabras, el chauvinismo y las murallas lingüísticas. Gracias a Alejandría nos hemos vuelto extremadamente raros, traductores, cosmopolitas, memoriosos. La gran biblioteca me fascina, a mí, la pequeña marginada del Colegio de Zaragoza, porque inventó una patria de papel para los apátridas de todos los tiempos. Eso es lo que escribe Irene Vallejo, ¿no? Entonces, está muy interesante, está muy suave, porque nos habla de un tipo de conquista muy diferente, ¿no? Que no estamos acostumbrados nosotros pues a platicar, ¿no? Cuando platicamos de conquista. Y un tipo de visión también muy distinta en un líder que ahorita no estamos tampoco acostumbrados a ver. Entonces, siento que es una visión muy interesante y ver el impacto de o sea, el mensaje que nos quiere dar, yo siento, Irene Vallejo en este libro es darnos cuenta del impacto que tuvo ese tipo de conquista y ese tipo de visión en la cultura y cómo se respetó este, a los vencidos, ¿no? Cómo se respetó, porque no dejaron de ser esclavos, ¿no? Al final de cuentas, pero cómo se respetó al fin su cultura, pues, cómo se respetó lo que ellos eran y lo que se podía aprender de ellos se tomó y, se
fundió, ¿no? En la cultura que iba a seguir para adelante, en la cultura que nosotros estamos viviendo ahorita, hasta cierto punto. Pero sobre todo el, el, la ambición esta, ¿no? Del tener todas las culturas posibles, en un solo, eh, en un solo territorio, ¿no? Como mm, intercambio, ¿no? De culturas que él quería y de permanencia, de tener la literatura a nuestro alcance, de tener la información todo a nuestro alcance, las traducciones de cualquier versión, ¿no? O sea, de cualquier libro que se haya escrito, de cualquier persona, de cualquier país, y tener esto, que ahorita no se puede decir que lo tenemos, ¿no? Pero aún así, el, el escoger la información sigue siendo una tarea, ¿no? Un poco difícil. Pero yo veo eso, ¿no? Como mensaje principal de la autora, de Irene Vallejo, que quiere que nos fijemos en eso, ¿no? En cómo siempre ha sido una situación de poder, la literatura, y siempre ha sido una situación de que gente inteligente, poderosa y emperadores, pues, han querido conservar este, que han tenido la visión para saber que ahí es donde está la cultura y ahí es donde está el legado, ¿no? Que nosotros podemos dejar y querer conservarlo, ¿no? Y que ella quiere hacer lo mismo, en lo que hemos platicado de que en situaciones extremas o en situaciones cotidianas, pues está presente, ¿no? Entonces, ella lo presenta muy bien ahí en el libro y como te comento, pues ya estamos, o sea, para finalizar el libro ya no queda mucho por terminar, pero pues tiene estos como datos muy interesantes, ¿no? De esta ambición y la visión de estas culturas. Dice, por primera vez, una gran superpotencia antigua asumía el legado de un pueblo extranjero y derrotado, ¿no? Como un ingrediente esencial de su propia identidad. Sin rasgarse las vestiduras, los romanos reconocieron la superioridad griega y se atrevieron a explorar sus hallazgos, interiorizarlos, protegerlos y prolongar su onda expansiva. Esta seducción ha tenido enormes consecuencias para todos nosotros. Allí nació la hebra que entreteje nuestro presente con el pasado, el hilo que nos mantiene unidos a un brillante mundo extinguido. Por encima, como funambulistas, caminan de un siglo a otro las ideas, los descubrimientos de la ciencia, los mitos, los pensamientos, las emociones y también los errores y las miserias de nuestra historia. Hemos llamado clásicos a toda esa hilera de palabras en equilibrio sobre el vacío, a causa de la fascinación que aún despiertan en nosotros. Grecia pervive como el kilómetro cero de la cultura europea. Entonces es algo que no se ha visto, pues, ¿no? Que es muy distinto a la historia que nosotros conocemos de nuestra historia como americano, como mexicano, como, ¿no? Como humano del siglo XXI, por así decirlo, pues no es algo que uno conozca. Entonces leer de esto siento yo que es algo muy importante porque nos da otra visión de lo que es realmente un progreso y de lo que es una conquista también, ¿no? O sea, como cambiar esas ideas, porque cuando hay un líder eh, que tiene las herramientas para hacernos crecer, entonces es diferente, ¿no? No es la conquista que nosotros conocemos y la visión es muy distinta. Entonces, ver como el todo general del beneficio de la humanidad siempre va a ser difícil en vez de ver el beneficio personal, pero, pero la historia ahí está, pues, ¿no?
Entonces ya cada uno va viendo que le aprende, ¿no? Y qué herramientas nos da. Y para ir cerrando, justo la autora nos da como un poquito de su propia visión. Dice, la literatura latina es un caso muy peculiar. No nació espontáneamente, sino que fue gestada por encargo, in vitro. El parto inducido tuvo lugar un día concreto del año 240 a.C. para celebrar la victoria de Roma sobre Cartago. Mucho antes de aquel día inaugural, los romanos habían aprendido a escribir, como no podía ser menos a imitación de los griegos, que desde el siglo IX a.C. vivían en las prósperas colonias del sur de Italia, en la región conocida como Magna Grecia. Por la vía del comercio y los viajes, su cultura y su escritura alfabética habían desembarcado en el norte. Los primeros italianos septentrionales en aprender el alfabeto griego y adaptarlo a su lengua fueron los etruscos, que dominaron el centro de la península entre el siglo VII y IX a.C. Sus vecinos del sur, los romanos, quienes, aunque no les gustaba reconocerlo, estuvieron décadas sometidos a una dinastía en Etruria, se abalanzaron ávidos sobre aquella maravillosa innovación y adaptaron a su vez la escritura etrusca, con ciertos ajustes para adecuarla al latín. El alfabeto de mi infancia, el que me observa ahora mismo desde las hileras oscuras del teclado de mi ordenador, es una constelación de letras errantes que los fenicios embarcaron en sus naves, surcaron el mar rumbo a Grecia, luego navegaron hacia Sicilia, buscaron las colinas y los olivares de la actual Toscana, merodearon por el Lacio y de mano en mano fueron cambiando hasta alcanzar el trazo que hoy acarician mis dedos. Entonces te digo, no falta mucho ya para terminar el libro, pero sí nos sigue dejando ahí cosas importantes, ¿no? Irene Vallejo, que yo siento que es importante pues esto, de platicarlas y como siempre yo voy platicando lo que a mí se me hace interesante, lo que a mí me va gustando y lo que voy aprendiendo, ¿no? Sobre todo de la historia y de lo que nos platica Irene Vallejo, que es parte también de nuestra historia y de la historia de la literatura y bueno, todo lo que se puede aprender aquí con el libro, ¿no? Entonces, ya saben que está muy recomendado, pero pues yo lo sigo platicando y ya lo vamos a terminar. Creo que tienes apagado el micrófono. Fíjate, ahorita que platicabas esto de la actitud de estos vencedores, ¿no? Una actitud de asimilar la cultura, etcétera. Acuérdate cómo empieza el libro. ¿Sí? El libro empieza cuando un grupo de jinetes cargados de oro van en una expedición que una persona muy rica los manda, ¿no? Ajá. Dicen, a ellos les hubiera gustado utilizar sus habilidades para algún enfrentamiento bélico. Pues no, van a buscar libros y a comprarlos, ¿no? de libros originales y luego llevarlos a la biblioteca. ¿Sí? O sea, ya desde ahí. Y el segundo elemento que te quiero comentar, fíjate, los indios americanos, Sioux, navajos, etcétera, crearon mitos, ¿sí? Los indios mesoamericanos también, los indígenas del sur, guaraníes también, pero son poco conocidos. Hasta ahora yo lo estoy viendo impresos y por eso encontré los libros de África, del norte de América y lo estamos compartiendo. Pero ¿cuáles mitos son los más conocidos? Los griegos. Claro. ¿Por qué? Por la escritura. O sea, la Ilíada y la Odisea fue una recopilación de mitos que se escribieron. Y estamos hablando de 700 años antes de nuestra era. Entonces, gracias a la escritura es que se pudieron conservar y hoy conocemos 1001 mitos de los griegos y de los africanos apenas están recopilando, de los navajos también, de los sioux, de los guaraníes,
etcétera. Es el valor de la escritura. ¿Cómo te despides, Brando? 10 segundos para despedirte. No, pues con eso, ya vamos a terminar y está muy interesante el libro, espero que tengan la oportunidad, ¿no? De leerlo en su propia, en su propia casa, en su propio tiempo. Y esto de la importancia que, o sea, tener bien claro que es igual de importante la traducción y el conservar los libros, ¿no? El darle seguimiento a nuestro legado, sea cual sea, que también escribir. Entonces, eso lo puedes aplicar en muchas cosas en la vida cotidiana, ¿no? Si una pequeña tarea te toma tiempo, pero tienes que hacerla seguir, pues, ¿no? Para que florezca, hay más tareas que hacer, ¿no? Siempre. Entonces, la escritura es importante, propagarla es igual de importante. Muchas gracias, Brando. Muchas gracias. Nos vemos.